Confío en esa obra del Espíritu Santo porque la ha hecho en mis hermanos. Yo puedo observar cómo el Espíritu Santo ha trabajado en cada uno de ellos para su santificación, haciendo cada vez más almas semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Pongo eso en tus manos, Señor, aquellos que nos ven en las redes sociales, y que seas tú hablando a través de este hombre inútil, débil, pecador, que no tiene nada que ofrecerte. Ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, tu pueblo, y que seas tú hablando a ellos. En el nombre de Jesús. Estudiando este versículo me di cuenta, hermanos, de cómo una persona puede actuar de manera eufórica en momentos que a lo mejor se sintió muy contento, muy triste, a lo mejor enojado, a lo mejor con los ánimos por los cielos, y tienden a tomar decisiones abruptas que luego tienen consecuencias. A través de este pasaje conoceremos cómo el conocimiento de la palabra de Dios deja al descubierto la verdadera intención del corazón de los hombres. Cómo el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, deja al descubierto la verdadera intención del corazón de los hombres. Quiero, antes de darle los 4 puntos que vamos a tratar, quiero leerles este pasaje porque esto es bíblico, hermanos. Hebreos 4:2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy vamos a desglosar este pasaje de las Escrituras en 4 secciones. La primera sección la vamos a ver como el mensaje de Dios. La segunda sección, la animosidad del profeta. La tercera sección, la urgencia del mensaje. Y la cuarta sección, la apatía del profeta. Eso vamos a tratar la manera de traerlo a cabo el día de hoy. Que el Señor nos ayude. Dice el verso 2, el mensaje de Dios. Levántate, ve a Nínive y proclama en ella el mensaje que yo te diré. En el verso 2 del capítulo 1, casi textualmente, el Señor vuelve a decirle lo mismo al profeta. Ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Esa fue la razón por la que Dios le habló al profeta Jonás. Nínive se había convertido en una ciudad en la que los habitantes se habían corrompido en gran manera, de tal forma que su maldad era tan grande que, metafóricamente hablando, el Señor le dice a Jonás, su maldad ha llegado al punto de que ha llegado a mi olfato, hasta a mí. Es mucha la maldad. Así que Dios le da un mensaje a Jonás. Jonás desobedece. Jonás es tragado por el gran pez. Jonás ora dentro del gran pez. Jonás es vomitado dentro del gran pez. Jonás le hace promesas a Dios. Y Jonás, por segunda vez, le vuelve a dar un mensaje. Yo esto lo conozco como la inmutabilidad de su mensaje. El verso es casi paralelo. No era necesario que el autor detallara nuevamente la estructuración del mensaje,
por tres razones fundamentales, hermanos. Algunos eruditos bíblicos consideran de que Dios cambió en cierto modo la forma en que le dio el mensaje a Jonás, porque al principio en el capítulo 1 verso 2 le dice: porque su maldad ha subido hasta mí, pero en el verso 2 del capítulo 3 dice que te daré el mensaje que le dirás el mensaje que yo te daré. Pero no, es que no era necesario cambiar las palabras. Por tres razones. Nínive seguía estando en el mismo lugar, no se había movido de su ubicación geográfica. Las personas de Nínive seguían en su misma práctica pecaminosa, no habían escuchado el mensaje de salvación. Y tres, el mensaje de Dios aún no había sido anunciado. Así que no era necesario redondar el verso 3 del capítulo 1 con el verso 2 del capítulo 3. Así que en este atributo de Dios nos muestra exactamente que aquello que Dios ya estableció lo cumplirá. Él no cambia. El mensaje para Nínive ya estaba establecido en los planes soberanos y eternos de Dios. Al Dios hablarle por segunda vez al profeta las mismas palabras, eso significaba que Dios se apresuraba a efectuar juicio para Nínive. Eso era tremendo, hermanos. El pecado de Nínive ya había subido hasta Dios, dando a entender que su pecado era demasiado, por lo que Dios en su misericordia, antes de destruirlo por su maldad, decide darles una oportunidad a través del mensaje del profeta. Romanos 5:20 dice: la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Se da cuenta? Nínive estaba hundida en el pecado. ¿Y eso qué causó? Que Dios fuera movido a misericordia y en su providencia quiso enviar a un profeta para que les predicara acerca de su maldad, que ellos reconocieran que han pecado contra un Dios santo, pero que ese Dios santo, si ellos permanecen en ese estado, los destruirá. Pero Dios no quiere destruirlo, sino que quiere que ellos sean salvos. Ese es el mensaje del evangelio. Ha sido el mismo mensaje desde hace más de 3000 años y sigue siendo el mismo mensaje hoy en día. El mensaje del evangelio es práctico. ¿Tú has pecado contra Dios? ¿Tu pecado merece castigo? Tú no puedes hacer nada por tu pecado. Necesitas un Salvador y Dios te ha ofrecido ese Salvador gratuitamente. El mensaje sigue siendo el mismo. Hoy en día estamos en las mismas situaciones del profeta Jonás y creo que aún un poco peor. Hoy en día la maldad está en todos lados. A donde tú voltees a ver hay maldad. Por todos lados se escucha la cantidad de horrores que suceden alrededor del mundo y en las diferentes ciudades. ¿O no, hermanos? Hijos asesinando a padres, padres asesinando a hijos, violaciones, pedofilia, incesto, prostitución, pornografía, odio, enemistades, fraudes, etcétera. El mundo no está mejor que en los tiempos que Jonás. Está peor. Por eso el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Si abunda el pecado, sobreabunda la gracia a través de su mensaje inmutable del evangelio. ¿Cómo está nuestro mundo hoy en día, hermanos? ¿Usted sabe cuál es el carácter de los hombres hoy en día? Sí, Nínive eran perversos, asesinos, qué sé yo, blasfemos, idólatras, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo ya se lo había recordado a Timoteo en su capítulo 3 de su segunda carta. Quiero que lo leamos. Este es el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos, ¿qué dice? Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Ojo, qué tremendo, hermanos. Personas que solo piensan en ellos. Su dolor, su tristeza, su cansancio, su situación económica. Solo ellos son los que están peor. Nadie está más peor que ellos. Nadie está más necesitado que ellos. Amadores de sí mismos, avaros, son codos, hermanos.
Hay dinero para todo menos para las cosas espirituales. Jactanciosos, se jactan, son orgullosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Oiga, qué cualidad más tremenda esa. Sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Ojo, todo tiene mayor énfasis, menos amar a Dios. ¿Y qué dice el verso 5? Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Así que este es el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Yo no sé si estoy en lo correcto, hermano, o no sé si Pablo se equivocó. A lo mejor eso era solo para el siglo primero, hermano. No sé qué dice usted. ¿Será que eso continúa? ¿Seguimos teniendo gente jactanciosa, soberbia, blasfema, irreverentes, sin amor? Sí, sigue estando el mundo igual. ¿Y cuál debe ser el carácter de los hombres? ¿Cuál es el carácter de la iglesia para la generación de los últimos tiempos? 2 Timoteo 4, 1 al 5 dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, amorosamente, piadosamente, te encargo. Quédate dormido en tu casa viendo series de Netflix. Quédate en tu casa ahí acurrucado, disfrutando del descanso, porque te lo mereces. Ayer escuchábamos una blasfemia casi con el hermano Jorge y el hermano Ediberto, que a cierta persona su pastor le dijo: es que usted merece ser feliz. Merece ser feliz. Lo que la gente merece es ser lanzada al infierno, porque siguen ofendiendo al Dios santo y Dios sigue siendo misericordioso. Nosotros debemos, es necesario, es preponderante, hermanos, someter nuestra vida a la autoridad de Dios. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Por eso estamos enseñando los días viernes cómo aprender a interpretar las escrituras. Si tú no aprendes a interpretar las escrituras, ¿qué respuesta le vas a dar al mundo? Cuando venga alguien a decirte: joven, mire, yo no he robado nunca, yo no he adulterado nunca, yo nunca he deshonrado a mis padres, yo he tratado bien a mi prójimo, yo he tratado la manera de vivir una vida transparente a los ojos de los hombres. ¿Usted cree que su Dios me puede mandar al infierno? ¿Y qué dice aquel que no tiene conocimiento de las escrituras? No, usted va para el cielo. Wow. Es más, usted ya puso en duda si yo voy para el cielo. Usted es muy buena persona. No se preocupe, siga viviendo así. ¿Cuál debería ser la respuesta del bíblico? Pero usted confía en Cristo. ¿Qué Cristo? Pero usted sabe lo que dice la palabra de Dios. Usted se considera buena persona y usted se lo lleva ahí, a través del conocimiento de las escrituras. Predica a tiempo. El mensaje no ha cambiado. Dios le volvió a dar otra vez el mismo mensaje a Jonás y más de 2000 años después lo sigue dando hoy en día. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Pastor, ¿cuándo va a predicar usted de amor? Pastor, usted predique de misericordia, predique de compasión. Yo le pregunto a usted,
ese pecado que usted no quiere abandonar lo está llevando al infierno. Y si ese pecado está saliendo a luz cada vez que usted viene y Dios lo está confrontando, es porque Dios quiere que usted sea salvo. ¿Ese es un acto de amor o de odio? Hermano, mi trabajo no es hacerlo sentir bien a usted, hermano. Si usted espera a un pastor carismático, está en el peor lugar. Aquí tiene un pastor que le está hablando la verdad. Así de simple. De eso me caracterizo yo. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, o sea que les causará como picazón. Ah, ya empieza otra vez a hablar de pecado. Sí, hombre, que me tengo que arrepentir. Pero ¿por qué no te arrepientes entonces? Date cuenta que cuando tú te arrepientas, estos mensajes van a ser como música. Tú ibas, sí, aleluya, gloria a Dios, sí, porque lo que está predicando el pastor, de eso me rescató el Señor, de esa manera de vivir, de esa forma impía de vivir, ciega, sorda, muda, de esa manera tan fraudulenta de vivir, de ahí me rescató. Usted va a sentir que esto es como música a sus oídos. Recuérdese que la palabra de Dios dice que el evangelio para uno es olor de vida. Ojo, el evangelio, no está hablando de 3, 4, 5 mensajes. El evangelio, el mismo mensaje, es olor de vida para vida. Y para otros, olor de muerte para muerte. Conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Aquí vino alguien diciendo, es que yo ando buscando una iglesia donde yo me sienta a gusto. Imagínense así buscáramos un doctor, hermanos. Tengo un problema en mi estómago, pero fíjense que allá donde el quiropráctico me hacen sentir bien. El quiropráctico me hace un masajito en mi cuello, me truena mi espalda, me siento bien. Tengo problema en el estómago, pero voy a ir al quiropráctico porque me siento bien. No, es que tú no necesitas ir al quiropráctico, necesitas ir al doctor que se encarga del estudio de tus intestinos. Así son estos. Buscan maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias. Personas que realmente les dicen, todo está bien, todo va a ir bien, mi amor, mi honey, mi hijo, mi precioso, mis lindos, mis flores, y nos endulzan la vida. Básicamente, esa pobre gente llega al infierno siendo enamoradas por los pastores, por las palabras de los pastores. ¿Se da cuenta? Pero es que me habló bien bonito. Pero es que me dijo cosas tan lindas, amorosas, tiernas. Y el Señor le va a decir, sí, pero no te predicó mi palabra. Y solo mi palabra te puede dar salvación. Conforme a sus propios deseos acumularán para sí maestros y apartarán su oído de la verdad y se volverán ¿a qué? A los mitos. Yo me voy allá porque es que allá el pastor soñó que dijo que yo tenía un ministerio de 20,000 almas. Yo me voy allá porque allá se siente la presencia de Dios. Yo me voy para allá porque es que allá cuando me imponen manos yo siento que me elevo a una tercera dimensión y siento que voy a transformarme. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. En pocas palabras, Dios no te llamó a andar buscando cuál es el pastor que más te agrada a ti. Dios te mandó a predicar la palabra de Dios. De manera que Dios le da a Jonás el mismo mensaje para que pregonara entre Nínive. Y hoy en día sigue dando el mismo mensaje a su iglesia para esta generación que está envuelta en tanta maldad y perversión. ¿O no? Prediquemos el evangelio porque Dios no ha cambiado su mensaje, y la razón por la que Él no ha cambiado su mensaje es porque el mundo aún no se ha convertido de sus malos caminos. Amén. Prediquemos la palabra. Este es el mensaje inmutable de Dios, el evangelio. Ahora vamos a ver cuál fue la reacción de ese profeta. Vamos a conocer la animosidad del profeta. Verso 3 del capítulo 3.
Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. ¡Wow! Tal como cuando el esposo le perdona una falta a su esposa. Sí, porque siempre usamos el ejemplo que la esposa es la que le perdona al esposo, como que si ellas no cometieran falta, ellas también fallan. Hoy quise pasarlo a la esposa, para que no se sientan abandonadas mis hermanitas preciosas. Aquí está el ejemplo. Tal como cuando el esposo le perdona una falta a su esposa, ella le cocina su comida calientita, le hace un masajito cuando llega del trabajo, le prepara su platillo favorito, le lava el carro, hasta le ofrece que ella va a ir a trabajar por él. Ojo. Todo eso sucede el primer día que el esposo la perdonó. Ya el segundo día le dice, papi, tienes que ir al trabajo. El tercer día, estuve ocupada para hacerte tu cena. El cuarto día, todo va regresando a la normalidad. El quinto día, el esposo le dice, amor, la última vez que hablamos me dijiste que me ibas a tener mi comida calientita, me ibas a preparar mi lunch, me ibas a hacer un masajito al llegar a mi trabajo. Y la respuesta de ella, yo no te prometí eso. Así le pasó a Jonás. ¿Por qué traigo esto? Dios al profeta le acaba de dar una segunda oportunidad. Debemos de entender eso, ¿verdad? Una segunda chance en el buen Spanglish. La animosidad del profeta estaba al límite, como las pastillas efervescentes del Alka-Seltzer. Cuando recién las echas en un vaso de agua, ¿qué pasa? Aquella espuma va hasta arriba y Jonás era dispuesto, si es posible, por Dios, a volverse a meter al pez grande en ese momento, porque su ánimo estaba por los cielos. Eso fue lo que le pasó al profeta. Después de haber experimentado el terror de estar vivo dentro de un gran pez, con la posibilidad de que sus grandes mandíbulas lo aplastaran, para luego ser expulsado a través del vómito de aquel gran animal, y encima de eso ver que Dios le volvió a hablar por segunda vez, seguramente los ánimos de Jonás en ese preciso momento estaban como un Alka-Seltzer, como un Tapsin, ¿verdad? A mí, pastor, mándeme si usted quiere a predicar a Atlanta, a Knoxville, a Chattanooga. Pastor, aquí estoy para ayudarlo y echarle la mano. Hermano, puede ir conmigo a las 9 a dar el fundamento de la fe. Pero ¿qué hora vamos a terminar, hermano? ¿Cuáles fueron los motivadores de Jonás para obedecer a Dios? Experimentar la tormenta en aquel barco, malo. Experimentar cómo todo se ponía en su contra, malo. Experimentar ser lanzado a un mar extremadamente embravecido. Experimentar ser tragado por un gran pez. Experimentar milagrosamente haber sido salvado de aquella situación de muerte. Esos fueron los motivadores que movieron al profeta Jonás a obedecer conforme a la palabra del Señor. Sí, porque dice que obedeció conforme a la palabra del Señor. Pero es que él tuvo motivadores y sus motivadores no fueron buenos. Esos fueron los motivadores que movieron al profeta Jonás. Jonás no obedeció porque reconoció el señorío de Dios. Eso hubiera sido lo maravilloso, ¿verdad? No, Jonás simplemente obedeció por las circunstancias que le precedieron. Y esa obediencia es peligrosa por el simple hecho de que cuando nuestra obediencia a Dios es coaccionada por situaciones adversas o externas a Dios, y no es por nuestro amor reverente a Él, entonces esa obediencia tiene fecha de vencimiento, tiene caducidad. ¿Qué es lo que a ti te está moviendo hoy en día a obedecer al Señor? ¿Cuáles son tus motivadores? No me lo respondas. Yo espero que nuestra obediencia a Dios no esté coaccionada por agentes alternos o externos o situaciones desagradables del pasado que nos haya sucedido. Tú y yo debemos obedecer a Dios porque lo admiramos, lo amamos, lo honramos, porque lo reverenciamos. Para que nuestra obediencia a Dios sea genuina, debe ser coaccionada por nuestra admiración y conocimiento de Él, no por otra cosa externa. No, hoy sí le voy a servir al Señor porque ya pasé un año sin trabajo y no quiero que me vaya mal otra vez en la vida.
Perdí el trabajo un año, revoloteando pasé. No, reconozco que le fallé a Dios. Voy a servirle de corazón. ¿Eso te está coaccionando a obedecer a Dios? ¿Tu situación adversa? O sea, no es porque lo amas, no es porque lo admiras, no es porque has comprendido que ese tiempo que te tuvo sin trabajo fue para que tú buscaras el rostro de Él. No fue por eso, simplemente lo tomas como castigo. Pues bueno, mejor lo busco, va. Necesitamos obedecer a Dios porque lo hemos llegado a conocer. ¿Y cómo puedes llegar a conocer a Dios? Puede decir alguien ahorita, pastor, yo no sé cómo llegar a conocer a Dios. Jeremías 29, 12, 13. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme. ¿Y qué dice? ¿Yo no les escucharé? No, yo los escucharé. Que mire qué lindo es nuestro Dios. Me buscarán y me encontrarán. Ahí está la cláusula. ¿Cuál es la cláusula? Ahí está. Cuando busques al Señor de todo corazón, entonces tú lo obedecerás no por coacciones alternas. Bueno, yo no sé, hermano, yo no sé si tú realmente quieres obedecer a Dios después de que te caiga, que te suceda un accidente, te quedes sin un brazo. ¿Quieres esperar eso? ¿Quieres esperar eso? O mejor te esfuerzas en conocerlo de todo corazón y empiezas a vivir una vida de sometimiento en obediencia a Él. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es mejor? Opción 2, ¿va? Ahora aquí la lucha está en lo que tu corazón quiere versus lo que Dios desea. Tu corazón no quiere buscar a Dios de todo corazón. Ese es el problema. Jonás estaba muy concentrado en los deseos de su corazón, que se le olvidó admirar la belleza, la grandeza, la misericordia, la bondad y la gracia de Dios. Esa fue la animosidad del profeta. Eso fue los activadores del profeta. Espero, hermano, en Dios, que tú no estés en obediencia por cosas así, hermano. Es triste realmente. Es triste. Obedece a Dios porque lo has llegado a conocer, porque lo admiras, porque quieres vivir una vida acorde a su perfecta voluntad. Tercer elemento, el tamaño de la responsabilidad. Sigue diciendo el verso 3. Nínive era una ciudad muy grande de un recorrido, ¿de cuántos días? De 3 días. Repito, Nínive era una ciudad muy grande de un recorrido de 3 días. El diccionario bíblico Holman cita que aquella ciudad albergaba aproximadamente a 175,000, según los cálculos que se mencionan en el capítulo 4, verso 11. Para aquel momento, con la tecnología de aquella época, con el transporte que existía en esos días, la tarea que a Jonás se le había encomendado era una tarea muy, muy grande, pero no imposible. Nuestra población aquí en Roma oscila entre los 37 a 39,000 habitantes. Nínive albergaba 175,000. Era 5 veces más que nuestra ciudad. Sin automóviles, sin Facebook, sin Instagram, sin YouTube, sin autoparlantes o bocinas. No había nada de eso. El trabajo era fuerte. La vida de aproximadamente 175,000 personas estaban en las manos de Jonás. No hay tiempo que perder. No hay descanso, Jonás. No hay aún lo haré después. No había un mañana para Jonás. Su encomienda era grande y de alta urgencia. Hoy en día no es la excepción. Ya que el mensaje sigue siendo el mismo, igualmente sigue siendo urgente y de gran responsabilidad. Esto nos recuerda a la gran comisión. ¿Cuál fue la gran comisión? Regresemos a la gran comisión, tan maravilloso ese texto, me enamora cada vez que lo veo. Mateo 28, 19, 20. Vayan pues,
no cuando sientan en su corazón. Vayan, pues, es una ordenanza. Y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Usted sabe lo que cuesta ser un discípulo? En cierta ocasión había un señor en un taller de herrería y siempre llegaban personas a pedirle trabajo y sí tenían cierto conocimiento, pero fallaban en una cosa, otros fallaban en otra aquí, otros sabían soldar, otros torcían el metal, otros sobrecalentaban la soldadura, etcétera. Y él batallaba mucho hasta que un día se le ocurrió algo: voy a agarrar a alguien de cero. Y empezó a trabajar con él, empezó a instruirle, empezó a enseñarle cómo era el metal, los tipos de soldadura que existen, los tipos de máquina, cómo se debe hacer. Empezó a enseñarle los pasos primordiales, luego los pasos ya más avanzados, hasta que aquel joven se convirtió igual a él, un excelente soldador. Le dijo: por 3 años he batallado con personas, contratándolos, y siempre me echan a perder el trabajo. Y ahorita, en 3 años, tengo una persona que trabaja como yo trabajo. 3 años. ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que hacer discípulo es soplar y hacer botellas? Eso se requiere de tiempo, dedicación, perseverancia. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La urgencia hoy en día es aún mayor y el trabajo se intensificó aún más, hermanos. Se nos intensificó. Nuestra labor es, según Jesucristo lo estableció en este pasaje, hacer discípulos de todas las naciones, o sea, sin distinción, y enseñarles a guardar todo lo que Él mandó. Eso no es tarea fácil. Un discípulo es aquel que de tanto observar e imitar a su maestro llega a parecerse tanto a él que hasta lo pueden llegar a confundir. Lucas 6:40. ¿Qué dice el Señor Jesús? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después que se ha preparado bien, será. Necesitamos estar dispuestos a sacrificar por los que evangelizamos. Mateo 9:35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Ojo, ¿qué hacía Jesús, hermanos? ¿Se quedaba en su casa comiendo panes sin levadura? Recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Necesitamos discipular, instruir, adoctrinar a los que estamos evangelizando. Mateo 11:1. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones, wow, es que Jesús es mi mejor ejemplo, hermanos. Cuando yo me quiero quedar dormido en mi casa y quiero echarme un sueñito, cuando yo quiero relajarme un poquito, me voy a los evangelios y termino como un siervo más que inútil. Mateo 11:1. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, ¿se fue de ahí a qué? A dormir. A enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. El trabajo para Jonás era grande, ¿verdad? 175,000 personas. Una ciudad camino de 3 días. El trabajo para nosotros es aún más grande. ¿Y qué estás haciendo tú al respecto? Esta es mi pregunta. ¿Qué estás haciendo tú al respecto? Y quiero dar este dato que lo dio el pastor Paul Washer hace como 4 años, que ahora pues es
las cifras son mayores. Dijo el pastor, hay aproximadamente 2.8 mil millones de personas en el mundo que están fuera del alcance del evangelio. Se calcula que en el 2025 habrá más de 8 mil millones. En efecto, ya hay más de 8 mil millones y estamos en el 2024. De la población actual, menos del 8% se consideran evangélicos. Eso equivale a 664 mil personas. Perdón, 664 millones de personas que se consideran evangélicos. Actualmente la población del mundo puede ser dividida aproximadamente en 17 mil grupos de personas, de las cuales 7 mil grupos o 2.8 mil millones no son alcanzados. Hay aproximadamente 7 mil idiomas y muchos más dialectos en el mundo, y de estos aproximadamente 2 mil no tienen las escrituras. ¿Se da cuenta? A mí me aterra, me asustan los cristianos que no quieren sacrificar un poco de su valioso tiempo para el avance del evangelio. No pueden sacrificar unas cuantas horas de descanso. Su descanso se ha convertido en su ídolo. Sus videojuegos se han convertido en sus ídolos. Los deportes se han convertido en sus ídolos. Las compras se han convertido en sus ídolos. Los amigos se han convertido en sus ídolos. Para todo tienen tiempo y energía y buena cara. Para el deporte, para el celular, para las vacaciones, para ganar dinero, para perder el tiempo en chisme, para pasar detrás del televisor. Pero nunca tienen tiempo, energía ni buena cara para cumplir la gran comisión que Jesús nos dio en Mateo 28. Nunca hay tiempo para eso. ¿Qué estás haciendo, pueblo de Dios? El tiempo no te pertenece, le pertenece a Dios. Un día tendrás que darle cuentas al dueño y señor y creador del tiempo. Y te va a decir, ¿qué hiciste con el tiempo que te di? Me asusto ver a hombres que continuamente convierten la gracia de Dios en libertinaje. Estamos en el tiempo de la gracia, por eso puedo hacer lo que yo quiera, pastor. Como sea, ya Jesús me rescató. Eso es una total contradicción al evangelio. ¿Jesús te rescató? ¿De qué? ¿Eras perezoso antes de que Cristo te rescatara? Y sigues siendo perezoso hoy en día. Eras indulgente contigo mismo antes que Cristo te rescatara y lo sigues siendo hoy en día. No orabas antes que Cristo te rescatara y no lo sigues haciendo hoy en día. No meditabas en la palabra de Dios antes que Cristo te rescatara y no la meditas hoy en día. Practicabas pecados ocultos antes de que Cristo te rescatara y sigues practicando pecados ocultos hoy en día. No evangelizabas a nadie antes que Cristo te rescatara y te sigues topando con personas y no les hablas de Cristo. ¿Quién te rescató? Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿Cristo te rescató? ¿De qué? Porque Él nos rescata de la esclavitud del pecado. Trabaja para el avance del evangelio. Sacrifícate para el avance del evangelio. Desgárrate para el avance del evangelio. Que tu cuerpo terrenal sufra las consecuencias de tu ardua labor en el avance del evangelio. Desvívete para el avance del evangelio. Desvívete para el avance del evangelio. Si es que en verdad tú has sido rescatado por el poder del evangelio y puedas pregonar como una vez lo hizo el apóstol Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y al judío primeramente. ¿No quieres gastar tu tiempo? El evangelio te dio salvación a ti y quieres que el resto se vaya al infierno, como Jonás. Ya estoy salvo fuera del pez, que se hundan los ninivitas en el infierno. Juan 5:17. Pero Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja. Jesús
la segunda persona de la Trinidad, honrando al Padre, la primera persona de la Trinidad. Hasta ahora mi Padre trabaja. ¿Y qué dijo él? Y yo me quedo durmiendo porque él está trabajando por mí. No, y yo también trabajo. Jonás tenía una ardua, inmensa labor. Nosotros la tenemos, pero en proporciones aún más grandes que las de Jonás. No desperdicies tu tiempo. Él te lo ha concedido soberanamente, en su voluntad. Aprovéchalo. Aprovéchalo para el avance del Evangelio. Y si te enfermas, que sea por el avance del Evangelio, no por que no llegues un día, necesito lentes, pastor. ¿Por qué necesito lentes? Porque el médico me dijo que paso mucho detrás del teléfono móvil. ¿Qué es eso? Que necesites lentes porque te has comido la palabra de Dios día y noche, te desvelas a las 3 de la mañana estudiando la palabra de Dios, las grandezas de Dios, y que las tengas como sublimes y digas: yo lo tengo que hacer porque necesito predicar la verdad del Evangelio con fidelidad, y si tengo que enfermarme, que así sea. El pastor Paul Washer en cierta ocasión dijo que él sufre en un problema del corazón y le oró a Dios para que Dios lo sanara. Pero después le dijo a Dios, meditando: Padre, dijo, si tú me sanas y eso va a ayudar que el avance del Evangelio sea más efectivo, sáname. Pero si tenerme enfermo, eso va a ayudar que el avance del Evangelio sea mejor, no quiero que me sanes nunca. Porque tú debes saber qué es lo prioritario. El mensaje del Evangelio es urgente. Es urgente. Hoy ves a las personas y mañana no las ves. Hoy te dicen adiós, hoy te dicen hola, y mañana los estamos velando. ¿Y qué hiciste tú? No quiero hacerlo sentir mal. ¿Qué va a pensar de mí cuando le diga que está cometiendo adulterio? ¿Qué va a pensar de mí cuando yo le diga que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos? Y ahora que está en esa caja de muertos, ¿qué dices? El mensaje del Evangelio es fuerte, hermanos, pero es el único que da salvación. No hay otro evangelio, no hay otro mensaje que dé salvación. Hoy tú estás siendo expuesto a esa verdad. Y un día estarás delante del trono de Dios, delante de aquel gran juez, y te va a decir: te di las grandezas de mi ley y las tuviste como cosas inmundas. Se te está predicando la palabra de Dios. No es para que la eches en saco roto, es para que vivas una vida en obediencia y apliques la palabra de Dios a tu vida. No ser oidores olvidadizos, como mencionó Santiago. El cuarto elemento: la apatía del profeta. Verso 4 del capítulo 3. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y regresamos nuevamente a donde todo comenzó. Ya luego de la reconciliación con Dios, los eventos pasados, el momento en que Dios le vuelve a hablar a Jonás, esa alegría pasajera del momento comenzó a derrumbarse. Los recuerdos de quienes eran los ninivitas, el aborrecimiento de Jonás hacia ellos, sus prejuicios y todo lo que lo impulsó a desobedecer a Dios la primera vez, comenzaron a cobrar vida una vez más. Aparentemente el viejo Jonás se había quedado ahogado dentro del vientre del gran pez para siempre, pero el muy inútil sabía bucear. Se compró unos tanques de oxígeno
y salió vivo de aquel gran pez. Aquel momento único en que Dios nuevamente le habla al profeta Jonás, poco a poco se iba desvaneciendo, y lo vemos reflejadamente, perfectamente, en el tipo de mensaje que Jonás comenzó a predicar después de haber recorrido un día de camino. Las palabras en hebreas que usó Jonás para predicar fueron Od Arba Yom Ninve Hafat. Ese fue su mensaje de Jonás. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Yo les pregunto a ustedes, ¿ese es un mensaje? Ustedes, digamos que ustedes no conocieran el evangelio, y yo les digo a ustedes, dentro de unos cuantos años ustedes todos se van a ir al infierno. ¿Ese es un mensaje? ¿Es un mensaje ese? No es un mensaje. Solo les estoy diciendo que dentro de 40 años se van a ir al infierno. Pero ¿y por qué se van a ir? Yo tendría que explicar. Ahí está el evangelio. Pero ¿cuál fue el mensaje de Jonás? Dentro de 40 días Nínive será arrasado. Wow, qué gran sermón se echó ese hombre. Nínive era una ciudad muy grande de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. El presagio para Nínive era espantoso e inevitable. Se acercaba más rápido que nunca. Ahora quiero darles un dato curioso. La ciudad era tan grande que era necesario recorrer 3 días de camino, ¿verdad? ¿Y el mensaje de Jonás cuál era? Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Bueno, si usted divide el tiempo que le quedaba a Nínive, 40 días de vida, era para que el profeta hubieran dado así como que medio, o si es posible voy a descansar 1 o 2 horas y voy a seguir predicando porque 40 días ya estoy contra el reloj, ¿verdad? Ok, yo hice un cálculo matemático. Si usted divide el tiempo que le quedaba a Nínive, 40 días dividido 3 días de camino, da como resultado 13.33. Jonás tenía la oportunidad de predicarle a los ninivitas debido a la extrema urgencia del mensaje por lo menos 13 veces. Pero Jonás no. Caminó un día primero sin abrir la boca. Mire, es que el corazón de este hombre era terrible. Y ya que había caminado un día, entonces empezó a predicar. ¿Y cuál fue su mensaje? De aquí a 40 días Nínive será arrasada. Ese era el corazón de Jonás. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Todo fue una llamarada de tuzas. Su actitud quedó evidenciada por la forma en que estaba retrasando el mensaje y por el tipo de mensaje que dio. Retrasó el mensaje ya que caminó un día para empezar a predicar, y luego da un mensaje a medias. Solo narró que dentro de 40 días Nínive iba a ser destruida. Ahora, yo quiero hacerles la retroalimentación. ¿Se acuerdan cuando pasamos como 5 domingos teniendo a Jonás dentro del pez? Bueno, lo vamos otra vez a meter al pez. Jonás 2:8 al 10. Aquí está nuestro Jonásito dentro de aquel pez. Pongan mucha atención. Los que confían en ídolos vanos su propia misericordia abandonan. Ahí está. Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, la salvación es. Entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Ya se dan cuenta por qué el pez vomitó a Jonás, ¿verdad? Lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. No pagó lo que prometió por la forma en que esperó y se tomó su tiempo para predicar el mensaje. Eclesiastés 5:4 dice: cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. ¿Cuál fue la promesa de Jonás a Dios? Sí, yo haré, yo lo haré. ¿Y por qué esperó un día para empezar a predicar? Entonces lo que prometió no lo cumplió. Negó su propia declaración al decir que la salvación era del Señor, pero no quería que el Señor salvara a Nínive. Al presentar un mensaje incompleto, no como Dios se lo había dado. ¿Se da cuenta?
Esa fue la actitud, la apatía del profeta. Yo quiero llevarlos a esta lectura, hermanos, porque esto es algo tan importante de cómo es necesario hacer las cosas tal como el Señor nos lo ordena. Y debemos de hacerlo pronto. El valle de los huesos secos. Me encanta esa historia. Isaías 37, 1 al 10. Sígame la lectura y se dará cuenta. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Y me preguntó, hijo de hombre, mira, ahí está Dios preguntándole al profeta, profetiza sobre estos, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Ahora miren la respuesta del profeta. Profeticé pues como me fue mandado, no a medias. No dentro de 40 días Nínive será destruido. No, profeticé tal como el Señor me mandó. Y mientras yo profetizaba, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré que había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, mira, ahí está Dios nuevamente hablando por segunda vez. Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Y qué dice el verso 10? Y profeticé como él me había ordenado. Y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Los cristianos saben que la vida de sus semejantes puede acabar en cualquier momento, ¿verdad? ¿O no? Pero no les predican el evangelio de salvación que los puede salvar en el último momento. Los cristianos saben que solo a través del conocimiento de Dios se puede llegar a un genuino arrepentimiento, pero no hacen nada para presentarles a ese Dios que es 3 veces santo para que puedan llegar a un arrepentimiento y fe y puedan ser rescatados de las llamas del infierno. La salvación es del Señor. Dios salva. Somos salvos por gracia. Somos salvos a través de la fe. Somos salvos por elección. Amén. Tenemos claro todo eso. Qué bendición que tengas el concepto claro de la salvación. Pero Dios te le delegó a ti para que esa salvación se lleve a cabo con efectividad. Jonás tenía muy claro el concepto de la salvación. Él no tenía ningún problema. Él no declaró en su oración, yo pude o puedo salvarme por mi propia cuenta. Él sabía perfectamente bien que la salvación era únicamente posible a través de la intervención divina y soberana de Dios. Amén. Así que él también sabía que esa salvación era posible a través del conocimiento de la verdad. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación del evangelio salvar a los que creen. Y tenemos una labor fuerte. Esto no es un juego. Si tú eres salvo, tú tienes que tener ese fuego dentro de ti. Es inconsistente que tú me digas yo soy salvo, pero no quiero predicar. O sea, no. Entonces, ¿salvo de qué? Esto es como aquel que aquel barco se va hundiendo y llega otro barco ahí y logra pasar al siguiente lado y dice, bueno, ya soy salvo, me quedo sentadito aquí a ver cómo se ahogan los demás, ¿verdad? No, la persona que ha sido rescatada dice, no, gracias por ustedes, pero yo quiero ayudar a estos. Aquí está mi mamá, aquí está mi papá, aquí está mi hermano, mi tío, mi abuelo, mi amigo, mi compañero.
Qué bonito declarar que seamos salvos. Pero Dios no te salvó para que vivas una vida pasiva. 1 Corintios 9:16 dice, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Es tu deber. Aquí no me veas a mí. Si tú has sido salvo por tu Señor, que se llama Jesucristo, no Ramiro, ¿cuál es tu deber? ¿Cuál es tu deber? Tenemos un deber muy grande y es predicar a Cristo y a este crucificado. Necesitamos urgentemente demostrarle al mundo que su situación personal con Dios es sumamente peligrosa, pero que hay un Cristo que ha muerto por sus pecados, que resucitó y que hoy mismo está a la diestra del Padre, esperando el momento en que regresará con todos sus ángeles a rescatar a su pueblo escogido y dar retribución a todos aquellos que lo rechazan. No hay tiempo que perder. No seamos una llamarada de tusa. Lee tu Biblia, estudia tu Biblia, medita en tu Biblia, memoriza tu Biblia, aplica lo que dice tu Biblia. El tiempo se acaba. A Nínive le quedaban 40 días para su destrucción y Jonás, lento y perezoso, actuó de manera apática. Ahora, el retorno de Cristo es inminente. ¿Cómo estás correspondiendo tú a la ordenanza de aquel que te rescató a ti a través de haber escuchado la locura de la predicación? ¿Estás predicando su palabra? ¿O el gozo de tu salvación solo fue una llamarada de tusas? Vamos a orar y vamos a pasar a este momento solemne, maravilloso de la cena del Señor.